Mi hermano subió un vídeo riéndose de mi diminuto apartamento y mi trabajo patético. Papá escribió, finalmente, alguien lo dijo. Mamá dejó un emoji de risa. Se hizo viral de la noche a la mañana. No discutí. Abrí una aplicación, copié un enlace y lo publiqué debajo del vídeo. Segundos después, todo desapareció y comenzaron las llamadas. Mi nombre es Sahara Bass. Tenía 27 años cuando mi familia convirtió mi vida en una broma pública y luego actuó sorprendida cuando silenciosamente le di a Internet la prueba de quiénes eran realmente. El vídeo comenzaba con la cámara de mi hermano apuntando a la puerta de mi apartamento, luego a mi sofá de segunda mano, después a la camisa de trabajo colgada sobre la silla de mi cocina. Su voz sonaba alegre, pero cada palabra estaba afilada. Se rió de mi pequeña cajita y de mi trabajo patético, y sabía exactamente dónde presionar porque había estado presionando allí durante años. Walter Archer, mi padre, comentó primero, finalmente, alguien lo dijo. Celeste Archer, mi madre, añadió un emoji de risa, como si la humillación fuera un idioma familiar y se suponía que yo debía entenderlo como amor. Para la medianoche, extraños me llamaban pobre, perezosa, vergonzosa y dramática. Vi mi propia vida convertirse en entretenimiento mientras las personas que me criaron ayudaban a llevar la broma más lejos. Durante 10 minutos, casi respondí. Casi les rogué que pararan. Casi expliqué que mi apartamento lo pagaba con mi propio trabajo, que mi trabajo me mantenía independiente, que la dignidad no necesitaba muebles caros. Entonces recordé la carpeta que había guardado durante 3 años, capturas de pantalla, publicaciones eliminadas, mensajes antiguos, recibos, un patrón que nadie creía porque siempre los había protegido de las consecuencias. Así que abrí una aplicación, copié un discreto enlace de archivo y lo pegué debajo del vídeo de Damon Archer con solo 5 palabras, ya que estamos siendo honestos. Segundos después, el vídeo desapareció. La risa se detuvo. Mi teléfono se iluminó tan violentamente que parecía una alerta de emergencia. Antes de contarles qué había dentro de ese enlace y por qué mi familia pasó las siguientes 48 horas tratando de borrarme, díganme qué hora es para ustedes en este momento. ¿Desde dónde están viendo esto? ¿Y cómo está el clima donde están? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. La primera llamada vino de Damon antes de que el comentario hubiera terminado de cargarse. Dejé que sonara. La segunda vino de Walter, luego Celeste, luego Damon de nuevo. Luego un número desconocido que más tarde supe que pertenecía a alguien de la oficina de Damon. Fue entonces cuando comprendí que el enlace se había movido más rápido que su confianza. Damon no había eliminado el vídeo porque lo sintiera. Lo eliminó porque debajo de su pequeña actuación de comedia, yo había colocado la prueba de que no era gracioso. Era imprudente, cruel y peor. Ya se lo habían advertido antes. Durante la mayor parte de mi vida, la regla en nuestra familia había sido simple: Damon podía herir a la gente si primero hacía reír a todos. Si yo lloraba, era sensible. Si me quejaba, arruinaba el ambiente. Si me quedaba callada, me llamaban madura. Esa mañana, Internet se enteró de lo que mi familia me había entrenado para ocultar. El enlace del archivo no contenía direcciones, información médica privada ni nada ilegal. No estaba tratando de convertirme en el monstruo del que querían acusarme. Contenía las propias publicaciones públicas de Damon antes de que las eliminara, capturas de pantalla de mensajes donde se burlaba de sus compañeros de trabajo, clips de chats grupales familiares donde bromeaba sobre usar las debilidades de las personas para crear contenido. Y una grabación desagradable de una transmisión en vivo de la empresa donde decía que la simpatía es solo una mala marca. Damon trabajaba en estrategia de redes sociales para una campaña sin fines de lucro que se vendía a sí misma con compasión. Esa fue la parte que olvidó cuando se rió de mi vida por vistas. La carpeta también incluía el comentario de Walter, el emoji de Celeste y una cronología de cada vez que premiaron a Damon después de que humillara públicamente a alguien y lo llamara humor. No había construido ese archivo de la noche a la mañana. Lo construí lentamente, a regañadientes, de la manera en que alguien construye un refugio contra tormentas después de sobrevivir a la misma tormenta demasiadas veces. Al principio, guardaba cosas porque necesitaba demostrarme a mí misma que no lo estaba imaginando. Una captura de pantalla después del Día de Acción de Gracias cuando Damon publicó mi abrigo viejo y preguntó si la pobreza chic era tendencia.
Un mensaje después de Navidad cuando Walter escribió, Ara necesita aprender a aceptar una broma. Un comentario de Celeste después de mi graduación cuando Damon me filmó derramando café en mi vestido y ella escribió, por esto no podemos llevarla a ningún lado. En ese entonces, borraba mis propias respuestas antes de enviarlas. Me decía a mí misma que la paz importaba más que el orgullo. Pero la paz, aprendí más tarde, era solo silencio con un nombre más bonito cuando solo a una persona se le pedía que la mantuviera. A las 8:12 de la mañana, Damon me había dejado 14 mensajes de voz. No escuché ninguno. Mis manos temblaban, pero no exactamente de miedo. Era la sensación de ver una puerta cerrada abrirse desde adentro y darme cuenta de que había tenido la llave durante años. Comenzaron a aparecer comentarios debajo de las republicaciones del vídeo porque eliminar algo en línea es como arrojar humo al viento. ¿Por qué lo quitó?, preguntó alguien. ¿Qué había en el enlace de Ara?, escribió otro. Entonces alguien lo encontró. Alguien abrió el archivo. Alguien comenzó a citar las propias palabras de Damon en su contra. Las mismas personas que se habían reído de mí comenzaron a preguntar por qué un hombre adulto con una carrera de cara al público necesitaba burlarse del apartamento de su hermana para llamar la atención. Otros etiquetaron a su empleador. Otros etiquetaron a la organización sin fines de lucro cuya recaudación de fondos se suponía que él lanzaría ese fin de semana. Me senté en la mesa de mi cocina, usando la misma camisa del café de la que se había burlado, viendo cómo la historia cambiaba de forma. Por primera vez, la vergüenza no se dirigía hacia mí. Estaba regresando al remitente. Eso debería haberse sentido satisfactorio de inmediato. No fue así. Al principio, se sintió aterrador. Había pasado tanto tiempo siendo el objetivo más seguro de la familia que verlos perder el control se sentía como estar cerca de un incendio que finalmente había dejado de sofocar con mis manos. Entonces Walter envió un mensaje de texto, quita ese enlace ahora mismo. No, ¿estás bien? No, fuimos demasiado lejos. No, lamento que tu hermano te humillara en público y yo ayudé. Solo una orden. Ese texto me recordó que no había expuesto un malentendido. Había expuesto un sistema, y los sistemas no se disculpan cuando los atrapan. Intentan sobrevivir. Cuando tenía 12 años, Damon les dijo a todos en una barbacoa familiar que olía a tienda de descuento porque usaba zapatillas de liquidación para ir a la escuela. Todos se rieron. Celeste me dijo que no me avergonzara llorando. Walter dijo que Damon era simplemente ingenioso. Esa noche, froté mis zapatillas en el lavabo del baño hasta que la lona se rasgó. A los 16, gané un concurso de escritura y Damon editó mi foto de aceptación para convertirla en un meme antes de que pudiera mostrársela a mi abuela. A los 19, cuando elegí un colegio comunitario porque era más barato, Walter dijo, al menos conoce su lugar. A los 23, cuando me mudé a mi primer apartamento, Celeste preguntó si me sentía segura viviendo así, como si la independencia se volviera vergonzosa cuando venía sin muebles de lujo. Esos recuerdos volvieron esa mañana porque Internet ahora estaba haciendo la pregunta que mi familia nunca había hecho, ¿por qué se sentían tan cómodos tratándome de esta manera? Mi mejor amiga, Meera Fayón, llamó a las 9:03. A diferencia de mi familia, ella no comenzó con instrucciones. Comenzó con mi nombre, Ara. ¿Respira? No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que lo dijo. Meera había conocido partes de la historia durante años, pero no toda. Nadie la había conocido toda porque yo había editado mi dolor en porciones aceptables. Podía decirle a un amigo que Damon hizo una broma grosera, pero no que mi familia usa mi humillación como pegamento. Podía decir que mis padres no me entienden, pero no que a veces pienso que solo aman la versión de mí que absorbe el daño en silencio. Meera preguntó si estaba a salvo. Dije que sí. Preguntó si quería que viniera. Dije que no, luego que sí, y luego lloré antes de poder elegir una versión de mí misma que sonara más fuerte. Mientras esperaba, abrí el archivo de nuevo. Había 26 elementos adentro, ordenados por fecha. El más antiguo era una captura de pantalla de un chat grupal donde Damon bromeaba diciendo que probablemente me casaría con un cupón. El más nuevo era el vídeo de cumpleaños. Entre ellos estaba toda la historia de una familia que había confundido la crueldad con la personalidad.
Casi había eliminado la carpeta muchas veces. Después de cada día festivo, cada insulto, ya sabes cómo es él, me decía a mí misma que guardar pruebas era mezquino. Luego, otra parte de mí susurraba, no, guardar pruebas es supervivencia cuando todos siguen reescribiendo lo que sucedió. Cuando llegó Meera, miró alrededor de mi apartamento y apretó la mandíbula. ¿De esto se burló? Preguntó. Un lugar limpio que pagas tú misma. Asentí. Tocó el respaldo de la silla de mi cocina, aquella en la que Damon había hecho zoom porque una pata estaba reparada con soportes de metal. Esta silla tiene más carácter que tu hermano, dijo. Por primera vez ese día, me reí. Fue una risa pequeña y quebrada, pero era mía. Luego leyó el mensaje de texto de Walter. Su rostro cambió. No está enojado porque Damon te lastimó, dijo. Está enojado porque la gente puede verlo. Esa frase nombró la verdadera herida. Mi familia no odiaba el conflicto. Lo creaban constantemente. Lo que odiaban era la evidencia. Para el mediodía, las consecuencias habían comenzado a llegar. El empleador de Damon publicó que estaban revisando la situación. La recaudación de fondos de la organización sin fines de lucro fue pausada. Un bloguero local compartió el archivo y escribió sobre familias que convierten a un miembro en el blanco permanente de sus bromas. Los amigos de Damon, las mismas personas que habían comentado con emojis de risa, comenzaron a borrar sus comentarios. Uno me envió un mensaje privado, no sabía que era tan profundo. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Tan profundo. Como si la profundidad solo existiera cuando llegaban los testigos. Celeste envió un mensaje de texto, esto se está yendo de las manos. Por favor, no destruyas a tu hermano por un error. Un error. Miré los 26 elementos en la carpeta y sentí que algo frío se instalaba dentro de mí. No era rabia. La rabia se consume demasiado rápido. Esto era claridad. Escribí una sola oración como respuesta, ¿a cuál estás llamando el error? Ella no respondió. De repente, todos querían paz. De repente, a todos les importaba la familia. Pero a ninguno de ellos le había importado la familia cuando mi apartamento era la broma, cuando mi trabajo era la broma, cuando yo era la broma. Esa tarde, Meera se sentó a mi lado mientras redactaba una publicación de blog pública titulada El costo de ser el blanco fácil. No fue un ataque. Fue peor para ellos que eso. Fue calmado. Escribí sobre crecer en una casa donde la risa siempre necesitaba una víctima. Escribí sobre cómo la vergüenza puede convertirse en un lenguaje dentro de una familia. Escribí que la gente a menudo pregunta por qué alguien finalmente habla, pero rara vez pregunta cuántas veces fueron castigados por hablar antes. Antes de presionar publicar, Meera preguntó, ¿estás lista para lo que viene después? Miré el apartamento que Damon había intentado convertir en evidencia de fracaso. Vi mis facturas pagadas, mis zapatos de trabajo, mi mesa de segunda mano sosteniendo la computadora portátil donde mi verdad esperaba. No, dije. Pero estoy más lista que ellos. La publicación del blog lo cambió todo porque le dio a la gente una historia de más de 30 segundos. El vídeo de Damon había mostrado mi apartamento sin contexto. Mi publicación le dio contexto. Explicaba que trabajaba en el café por las mañanas y hacía edición independiente por la noche. Explicaba que había rechazado dinero de mis padres porque su ayuda siempre llegaba con una correa. Explicaba que mi apartamento era pequeño porque elegí un alquiler que podía pagar en lugar de pretender ser más rica de lo que era. Explicaba que la dignidad no se mide en metros cuadrados. En cuestión de horas, extraños comenzaron a compartir fotos de sus primeros apartamentos, muebles reparados, uniformes de trabajo, comidas baratas e historias de supervivencia. La sección de comentarios se convirtió en algo que Damon nunca pretendió, un tributo a las personas cansadas de ser ridiculizadas por construir lentamente. Algunos comentarios me hicieron llorar. Una mujer escribió que su familia se había reído de su casa rodante hasta que se convirtió en la única que pudo ayudarlos durante una crisis. Un hombre escribió que había ocultado su trabajo en un almacén a familiares que respetaban más la deuda que el trabajo honesto. Un estudiante universitario publicó, la silla de Ara es más fuerte que la mitad de las personas que la juzgan.
Por cada comentario cruel, 10 más lo contrarrestaban, pero la amabilidad no borraba el peligro. Hizo que mi familia se enojara más porque la simpatía pública había elegido a la hija equivocada. Damon publicó una declaración alrededor de las 4 de la tarde. Era el tipo de disculpa que usa un disfraz. Lamento si alguien se sintió ofendido por una broma familiar privada sacada de contexto. Meera lo leyó en voz alta y se rió una vez sin humor. Acaba de disculparse con la audiencia por malinterpretarlo. Tenía razón. No dijo mi nombre. No admitió lo que había hecho. No mencionó el comentario de Walter ni el emoji de Celeste. No explicó el archivo porque explicarlo requeriría admitir que el vídeo no fue un accidente. Fue un hábito. Su declaración empeoró todo. La gente comenzó a colocar líneas del archivo junto a su disculpa. Broma familiar privada. Escribió alguien. Lo publicó públicamente y etiquetó el café donde ella trabaja. Había olvidado esa parte porque la humillación hace que los detalles se vuelvan borrosos. Había etiquetado mi lugar de trabajo, no solo mi nombre, no solo mi cara, mi trabajo. Quería que los extraños supieran a dónde apuntar. Esa revelación me dejó sin aliento. Hasta entonces, había estado pensando en la vergüenza. Ahora estaba pensando en la seguridad. Llamé a mi gerente, Marisol Vega, esperando incomodidad. En cambio, dijo, vimos la publicación. Tus turnos siguen siendo tuyos. Si alguien entra a molestarte, se va. Me senté en el suelo y lloré más fuerte que durante el vídeo. A veces, la crueldad te vuelve insensible y la decencia básica te rompe porque olvidaste que se te permitía recibirla. Por la noche, el empleador de Damon había eliminado su nombre de la página de recaudación de fondos. Un patrocinador pausó una campaña que él había diseñado. Alguien de su oficina insinuó que esta no era su primera queja sobre humor atrevido. No compartí eso. No necesité hacerlo. La historia había crecido sin que yo la alimentara. Walter envió un mensaje de texto, ¿estás avergonzando a esta familia? Respondí, no, la estoy documentando. Él contestó, siempre tuviste que hacerte la víctima. Me quedé mirando esa frase hasta que se volvió casi divertida. Yo no me había hecho la víctima. Ellos me habían convertido en el objetivo. Hay una diferencia. Una víctima busca el daño. Un objetivo es elegido. Y ese día, el objetivo se movió. Celeste finalmente dejó un mensaje de voz que escuché hasta la mitad. Estaba llorando, pero no como alguien que entendía mi dolor. Lloraba como alguien que ve las consecuencias acercarse a su porche. Ara, cariño, por favor llámame. Tu padre está molesto. Damon está en pánico. La gente de la iglesia está haciendo preguntas. Esto es humillante. Detuve la grabación allí. Esto es humillante. No, lo que hicimos fue humillante para ti. Solo esto. La exposición. El espejo. Meera, que había estado preparándote en mi cocina como si la cafeína y la rabia pudieran formar un equipo de defensa legal, se apoyó en el mostrador y preguntó, ¿qué quieres ahora? Fue la primera pregunta que importó. No qué querían ellos. No que calmaría a todos. ¿Qué quería yo? Quería una disculpa, pero no del tipo que la gente da cuando quiere que los comentarios se detengan. Quería responsabilidad con recibos adjuntos. Quería que Damon admitiera públicamente que había mentido cuando enmarcó la crueldad como comedia. Quería que Walter dejara de premiarlo por tratarme como un fracaso. Quería que Celeste entendiera que un emoji de risa todavía puede ser un cuchillo si lo colocas en la herida correcta. Así que escribí 3 condiciones en mi aplicación de notas. 1. Damon publicaría una disculpa real nombrando lo que hizo y eliminaría todas las publicaciones que me involucraran. 2. Mis padres reconocerían públicamente sus comentarios y dejarían de contactar a mi lugar de trabajo, amigos o familiares para presionarme. 3. Nos reuniríamos una vez con Meera presente y si me desestimaban de nuevo, publicaría la segunda carpeta. Meera me miró fijamente. Segunda carpeta. Cerré la aplicación de notas. El primer enlace fue sobre lo que me hicieron. Tragué saliva.
El segundo es sobre lo que le hicieron al dinero de la abuela. La abuela Beatatrice había muerto 3 años antes, y en nuestra familia, su nombre se convirtió en un mueble blando alrededor del cual todos se acomodaban. La mencionaban cuando querían autoridad moral. La citaban cuando querían obediencia. Usaban su memoria como una vela en cada habitación donde planeaban algo egoísta. Me había dejado una carta, no una fortuna, sino una carta que cambió la forma en que entendía mi lugar en la familia. En ella, escribió, Ahara, no eres difícil. Estás rodeada de personas que se benefician cuando dudas de ti misma. Guardé esa carta dentro de un libro de cocina que me había regalado porque mi familia respetaba más las recetas que los límites. Lo que no sabían era que la abuela también me había enviado copias de varios documentos financieros antes de morir. Le preocupaba que Walter y Damon la estuvieran presionando para invertir en el negocio de medios de Damon. En ese momento, yo tenía 24 años, estaba de duelo y todavía entrenada para creer que hacer preguntas me hacía irrespetuosa. Después de que ella falleció, Walter les dijo a todos que la abuela había ayudado voluntariamente a Damon porque creía en su talento. Pero los correos electrónicos en la segunda carpeta contaban una historia diferente. Mostraban a Damon pidiendo dinero repetidamente mientras bromeaba diciendo que la abuela era demasiado vieja para entender los rendimientos digitales. Mostraban a Walter presionándola para que firmara documentos que ella había pedido revisar con un abogado. Mostraban a Celeste diciéndome que no estresara a la abuela cuando le pregunté por qué parecía ansiosa. La cantidad no era para arruinar una vida según los estándares de los ricos, pero había sido la mayor parte de lo que la abuela quería que se dividiera entre sus nietos. Damon lo había usado para construir la misma personalidad en línea que ahora usaba para humillarme. Ese era el verdadero giro que mi familia temía. La primera carpeta los hacía parecer crueles. La segunda los hacía parecer depredadores. No quería publicarla descuidadamente, no porque quisiera protegerlos, sino porque la abuela merecía precisión, no espectáculo. Así que antes de contactar a mi familia, llamé a una abogada cuyo número había guardado meses antes, pero nunca había usado. Su nombre era Rena Calvel, y se especializaba en disputas financieras de ancianos. Esperaba que dijera que era demasiado tarde o demasiado complicado. En cambio, me pidió que le enviara los documentos en privado. 3 horas después, me devolvió la llamada y dijo, Ahara, vale la pena revisar esto formalmente. Esas palabras hicieron que la habitación se inclinara. Durante años, mi familia me había llamado dramática. Ahora, una profesional llamaba a la evidencia relevante. Hay un dolor especial en darse cuenta de que tenías razón. No se siente triunfante. Se siente como estar de pie sobre los restos de cada vez que te disculpaste por notar el humo. Rena me aconsejó que no publicara la segunda carpeta públicamente. Todavía no, dijo. Úsala para protegerte. Úsala para forzar una conversación documentada, pero no conviertas la influencia legal en teatro de Internet. Esa frase me salvó de convertirme en lo que Damon quería acusarme de ser. La venganza no tenía que significar perder el control. La venganza podía ser documentación, consecuencia negativa, una puerta cerrada con un rastro de papel. Esa noche, envié a mi familia un mensaje en un chat grupal que había silenciado años antes. Escribí, me reuniré mañana a las 6 de la tarde en el Harbour Café. Meera estará allí. No discutiré esto por teléfono. He contratado a un abogado con respecto a los documentos de la abuela. Si alguien contacta a mi lugar de trabajo de nuevo, lo consideraré acoso. Damon respondió primero, ¿estás loca? Walter respondió, no tienes idea de lo que estás haciendo. Celeste respondió en privado, por favor, no metas a la abuela en esto. Esa fue la que me heló de nuevo. Ellos habían metido a la abuela en esto cuando gastaron su miedo, su confusión y su confianza. Yo solo la estaba sacando de la oscuridad. El día siguiente pasó lentamente. Fui a trabajar porque las facturas no se pausan por dramas familiares. Marisol vigilaba la puerta. 2 clientes me reconocieron y dijeron cosas amables en voz baja, no de una manera que me hiciera sentir expuesta, sino vista. A las 5:15, Meera me recogió. Recuerda, dijo mientras conducíamos, no estás allí para convencerlos de que te dolió. Estás allí para ver si son capaces de asumir la responsabilidad.
Repetí eso mientras estacionábamos frente al Harbour Café. A través de la ventana, los vi ya sentados. Damon parecía más delgado de alguna manera, no físicamente, sino socialmente, como si la sala ya no lo reconociera como el centro. La mandíbula de Walter estaba apretada. Celeste seguía tocando su teléfono como si esperara una notificación milagrosa que borrara todo. Por un segundo, la vieja Ara surgió en mí. La que quería disculparse por ser difícil y hacer que todos se sintieran cómodos antes que ella. Entonces recordé la carta de la abuela: no eres difícil. Estás rodeada de personas que se benefician cuando dudas de ti misma. Entré. Damon habló antes de que me sentara. Quita las publicaciones. No un hola, no un Gaara, no un lo siento, solo una exigencia. Lanzada sobre la mesa como si todavía tuviera el derecho de mandar a la persona que había humillado públicamente. Meera sacó la silla a mi lado y se sentó sin preguntar. Walter la fulminó con la mirada. Esto es un asunto de familia. Meera cruzó las manos. Entonces tal vez la familia debería haberlo mantenido fuera de Internet. El silencio que siguió fue lo primero honesto en esa mesa. Coloqué mi teléfono boca abajo entre nosotros y saqué una copia impresa de mis 3 condiciones. El papel se sentía mejor que una pantalla. Más difícil de interrumpir, más difícil de tergiversar. No estoy aquí para debatir si dolió, dije. ¿Lo hizo? No estoy aquí para debatir si lo hicieron a propósito. El impacto importa más que la intención cuando repites el mismo daño. Estoy aquí para decirles lo que sucederá después. Damon se reclinó con una risa que no llegó a sus ojos. Escúchate. Suenas como un comunicado de prensa. Bien, dije. ¿Entiendes los comunicados de prensa? Su rostro se tensó. Walter intervino, con voz baja. Estás dañando la carrera de tu hermano. Lo miré durante un largo segundo. No. Le mostré a la gente lo que hizo con esa carrera. Celeste se estremeció, pero Walter solo se endureció más. Las familias manejan las cosas en privado. Eso casi me hizo reír. Él etiquetó mi lugar de trabajo. Invitó a extraños a juzgar mi casa, mi trabajo, mi cara y mi vida. Tú comentaste públicamente. Celeste reaccionó públicamente. Lo único privado fue cuánto tiempo esperaban que yo sufriera en silencio. Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas. Nunca quisimos que sufrieras. Entonces, ¿por qué mi sufrimiento se volvía divertido cada vez que Damon necesitaba atención? Ella bajó la mirada. Hay preguntas que no necesitan respuestas porque la respuesta está sentada en la habitación, llevando el rostro de todos. Deslicé el papel hacia ellos. Damon publica una disculpa real esta noche. No un lo siento si se ofendieron. Una disculpa real nombrando lo que hizo. Elimina cada vídeo, imagen o publicación que me involucre. Ambos reconocen públicamente sus comentarios y dejan de contactar a la gente para presionarme. Y los documentos de la abuela pasan por un abogado. La silla de Damon raspó. Absolutamente no. Entonces la segunda carpeta va a donde Rená me diga que debe ir. La expresión de Walter cambió al oír el nombre de la abogada. No era culpa, era cálculo. ¿Qué documentos? Preguntó demasiado rápido. Abrí mi bolso y saqué copias, no originales. Rená me había dicho exactamente qué traer. Coloqué 3 páginas sobre la mesa. Un correo electrónico de Damon, uno de Walter, un registro de transferencia bancaria. La mano de Celeste fue a su boca. Damon miró las páginas como si lo hubieran traicionado personalmente. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. La abuela me los envió. Celeste comenzó a llorar en silencio, del tipo de llanto que hacía que las mesas cercanas miraran y luego apartaran la vista. Walter intentó tomar los papeles, pero puse mi mano sobre ellos primero. ¿Copias? Dije, los originales están a salvo. La palabra a salvo le hizo algo. Por primera vez, vi a mi padre entender que me había preparado para él. Estaba acostumbrado a ser obedecido en tiempo real.
No estaba acostumbrado a encontrarse con la versión de mí que había aprendido de cada vez que la obediencia me costó algo. Damon se recuperó primero, o lo intentó. ¿Y qué? ¿Nos estás chantajeando ahora? La voz de Meera se mantuvo tranquila. No, te está notificando que existe evidencia y que tiene un abogado. No uses mal las palabras legales porque tienes miedo de las precisas. Mantuve mis ojos en Damon. Chantaje sería yo exigiendo algo que no se me debe. Estoy pidiendo la verdad. La eliminación de contenido usando mi imagen y la revisión del dinero de la abuela. Si eso te asusta, pregúntate por qué. Miró alrededor del café, de repente consciente de que la gente podía oír partes de nosotros. No lo suficiente para saber todo, pero sí lo suficiente para presenciar el tono. Su mayor miedo siempre había sido perder el control de la sala. El mío siempre había sido volverme invisible dentro de una. Esa noche, ambos miedos se sentaron uno frente al otro, y solo uno de nosotros todavía estaba fingiendo. Walter probó con una voz más suave. Así supe que estaba perdiendo. Ahora, cariño, esto ha ido demasiado lejos. Tu hermano cometió un error. Yo hice un comentario descuidado. Tu madre reaccionó sin pensar. ¿Realmente necesitamos abogados y disculpas públicas? Sí, dije. La palabra salió limpia. No fuerte, no temblorosa. ¿Limpia? Celeste me miró como si estuviera conociendo a una hija que había perdido hace años. ¿Qué te pasó? Preguntó. Ustedes, respondí. No fue cruel. Fue preciso. Su rostro se descompuso, y por un momento sentí el viejo impulso de consolarla, casi. Pero los hijos de familias como la mía saben que la culpa puede ser una trampilla. Si la consolaba demasiado rápido, la conversación se centraría en su dolor al ver el mío. Así que mantuve las manos en mi regazo. Damon murmuró, ¿estás disfrutando esto? Esa me dolió porque parte de mí temía que pudiera ser verdad. ¿Estaba disfrutando verlo acorralado? ¿Era esto justicia o venganza o el feo lugar intermedio donde ambas llevan la misma cara? Respondí honestamente, no disfruté nada de esto. Ni cuando me filmaste. Ni cuando Walter aplaudió. Ni cuando Celeste se rió. Ni cuando extraños encontraron mi lugar de trabajo. Ni cuando tuve que crear carpetas solo para demostrar que merecía un respeto básico. Pero no me disculparé porque las consecuencias finalmente alcanzaron a la persona que las creó. La mesa quedó en silencio. Afuera, el tráfico pasaba por las ventanas del café. Adentro, mi familia se sentaba con los restos de su historia favorita. Ara era demasiado sensible. Ara no sabía aceptar una broma. Ara estaba celosa. Ara era dramática. Esa historia los había protegido durante años. Ahora tenía evidencia clavada a través de ella como un aviso en una puerta. Walter finalmente habló, más bajo que antes. ¿Qué quieres exactamente de nosotros? Empujé el papel más cerca. Empiecen con lo que está escrito. Luego veremos si queda algo que reconstruir. Damon publicó la disculpa a las 9:47 esa noche. Lo sé porque estaba sentada en el suelo de mi cocina con Meera comiendo comida para llevar de cartones porque ninguna de las dos tenía la fuerza emocional para usar platos. Mi teléfono vibró y ahí estaba, la cara de mi hermano, pálida y rígida, hablando sin su habitual sonrisa burlona. No fue perfecto. No fue hermoso, pero fue específico. Dijo mi nombre. Dijo que había filmado mi apartamento y mi lugar de trabajo para burlarse de mí. Dijo que había animado a la gente a reírse de mi vida y que sus acciones fueron crueles, no cómicas. Admitió que el comentario de Walter y la reacción de Celeste lo habían empeorado. Dijo que estaba eliminando todo el contenido que me involucrara y que se alejaría del trabajo de campaña mientras su empleador revisaba su conducta. Internet no lo perdonó solo porque lo pidió. Eso importaba. Demasiada gente piensa que una disculpa es un recibo que entregas para comprar una redención instantánea. No lo es. Es solo el primer pago de una deuda que quizás nunca saldes por completo. Su empleador lo suspendió 2 días después.
La organización sin fines de lucro lo reemplazó permanentemente en la recaudación de fondos. Un patrocinador emitió un comunicado sobre la alineación de valores, que era lenguaje corporativo para vimos el archivo y corrimos. Damon perdió clientes que lo habían contratado para hacer que las marcas parecieran humanas. Walter dejó de publicar después de que la gente comenzara a responder a sus viejas citas motivacionales con capturas de pantalla de finalmente alguien lo dijo. Celeste eliminó su emoji de risa y luego desactivó su cuenta cuando alguien le preguntó si se reía de todos sus hijos o solo del que pagaba su propio alquiler. No celebré cada consecuencia. Algunas se sintieron demasiado grandes. Otras se sintieron del tamaño exacto. Esa es la complicada verdad sobre la venganza cuando no eres un villano de dibujos animados. Puedes querer justicia y aún así lamentar el hecho de que la justicia fuera necesaria. Rená presentó una solicitud formal para revisar los documentos financieros de la abuela Beatrice. Ese proceso tomó más tiempo y se volvió más silencioso que la tormenta en línea, pero importó más. En un mes, Walter aceptó la mediación. Damon tuvo que rendir cuentas por el dinero que había tomado para su fallido negocio de medios. Se recuperaron algunos fondos, no todos. Lo suficiente para demostrar que la abuela no había imaginado la presión. Lo suficiente para crear una pequeña cuenta de restitución dividida entre los nietos, incluyéndome a mí. Usé mi parte para comprar un escritorio nuevo. Casi reemplacé la silla reparada de la que Damon se había burlado, luego cambié de opinión en la tienda de muebles y la conservé. Esa silla había sobrevivido demasiado para ser desechada por parecer reparada. Yo también. Mi relación con mi familia no sanó mágicamente. Walter envió una carta de disculpa que se leía como si hubiera luchado con cada frase antes de rendirla a la página. Celeste pidió reunirse 2 veces. La primera vez lloró principalmente por lo que la gente decía. Me fui después de 20 minutos. La segunda vez dijo, debería haberte protegido de la risa. Esa fue la primera frase suya que sentí que me pertenecía a mí en lugar de a su reputación. Damon no me contactó directamente durante 6 semanas. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue corto, te odié por exponerme. Estoy empezando a pensar que te odiaba porque eras la única que podía hacerlo. No respondí de inmediato. El perdón, había aprendido, no es un servicio de emergencia. Envié una respuesta al día siguiente, primero la responsabilidad, después la relación, tal vez. Mi blog creció después de eso, no porque intentara hacerme famosa, sino porque la gente se reconocía en la historia. Escribí sobre los chivos expiatorios familiares, la humillación pública, el control financiero y la extraña culpa que aparece cuando dejas de proteger a las personas de la verdad. Mi trabajo en el café no se volvió patético solo porque Damon lo llamó así. Mi apartamento no se volvió pequeño en los aspectos que importaban. Si acaso, se expandió. Se convirtió en el lugar donde aprendí a hablar sin pedir permiso. Meses después, me invitaron a hablar en un panel sobre humillación en línea y responsabilidad digital. Llevé una blusa del mismo color que había usado en el vídeo de Damon, no porque quisiera recrear el dolor, sino porque quería reclamar la imagen. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó si me arrepentía de haber publicado el enlace. Pensé en los segundos después de pegarlo, cuando todo desapareció y comenzaron las llamadas. Pensé en la niña pequeña frotando sus zapatillas de liquidación hasta que se rompieron. Pensé en la carta de la abuela. Pensé en cómo mi familia había confundido el silencio con la debilidad porque el silencio siempre los había beneficiado. Luego dije, lamento haberlo necesitado. No lamento que funcionara. Esa respuesta viajó más lejos que el vídeo original. Esta vez, nadie se reía de mi apartamento. Nadie se reía de mi trabajo. Nadie se reía de la silla reparada en la esquina del encuadre. Estaban escuchando. Y tal vez esa fue la verdadera venganza. No destruir a mi familia, no volverme más cruel que ellos, no convertir sus tácticas en mi personalidad. La verdadera venganza fue tomar la historia que escribieron para encogerme y usarla para construir una puerta. Damon quería que el mundo me viera como el remate de un chiste. En cambio, el mundo vio como el remate del chiste elegía el final. Y cuando mi teléfono se iluminó de nuevo, no fue con llamadas de pánico de personas exigiendo mi silencio.
Fue con mensajes de personas preguntando cómo encontrar su propia voz. Así que si tu familia alguna vez se ha reído de tu supervivencia porque no les pareció lo suficientemente impresionante, recuerda esto. No necesitas volverte ruidoso de la noche a la mañana. No necesitas ganar todas las discusiones en la mesa. A veces solo necesitas guardar las pruebas, decir la verdad y dejar de proteger a las personas de las consecuencias de lo que hicieron con orgullo en público. Porque en el momento en que dejes de rogarles que entiendan tu dolor, puede que finalmente comiencen a entender tu poder. Realmente apreciamos que hayas dedicado tu tiempo a esta emotiva historia. Todo en este vídeo es completamente ficticio y fue escrito únicamente para la narración dramática, el entretenimiento y la reflexión educativa.